Hola, buenos días, Fernando, ¿me escucha? Muy buenos días, alto y claro, mi querido Nelson. Un fuerte abrazo desde Portoviejo, Manabí, donde tienes una audiencia espectacular. Te Un mando un saludo. no, en serio. No, sí, Y sí. esto no es lonja ni nada. Realmente en mi casa, en mi hogar, somos admiradores tuyos. Mis hijos, mi esposa te mandan un fuerte abrazo. Qué chévere. No, Al pilluelín. sí, maravilloso, Manabí, Manabí, Puerto Viejo, Manta, es una maravilla. Me gusta mucho y es chévere. A propósito de esto, Fernando, me gustaría tocándote este tema. A mí me pareció fantástico el hecho de que la RC haya enviado un comunicado apoyando al señor candidato Pincay, a pesar de que no es de su tienda política, por lo que está pasando en torno a su posible destitución o impedimento para ejercer como alcalde por el tema de no haber asistido al debate porque lo quisieron matar. Entonces me pareció genial ver que ustedes tienen esa madurez política de incluso decir a la gente, oye, ese man no es de nuestro grupo, pero le están cometiendo una injusticia. ¿Cuál es tu criterio de esto? Mira, nosotros somos una organización política que nos movemos por principios, principios éticos de respeto incluso a nuestros adversarios y de respeto a la democracia. Uh -huh. Recordemos que en la elección del 2021, la primera persona que llamó a Guillermo Lasso fue precisamente Andrés Arauz. Así es. Nosotros creemos en la democracia, jugamos dentro de los espacios que la democracia nos da y entendemos que nuestros adversarios son eso, adversarios políticos, que tenemos diferencias de tipos ideológicas, políticas, pero jamás se debe llevar los conflictos políticos al terreno de lo personal y peor, inmiscuir a la familia, como ciertos políticos por ahí que incluso ahorita están de candidatos presidenciales, están acostumbrados a hacer. Por eso, en el caso de Javier, hemos sido muy claros, el pueblo de Portoviejo se pronunció de manera mayoritaria Uh -huh. nombrándolo como alcalde y eso se debe respetar. Uh -huh. Lastimosamente, a veces existen las presiones políticas y nuestro bloque de concejales, nuestro director provincial, nosotros como buró provincial, nos pronunciamos precisamente en respetar el Estado. Es más, Rafael Correa fue uno de los, el único creo que líder político nacional que inmediatamente que se conoció este tema se pronunció vía Twitter apoyando precisamente esto, evitar que sería muy aberrante y que afecta realmente la estabilidad que los gobiernos autónomos descentralizados necesitan. Peor en épocas en que se presume que llegará un fenómeno del niño y los gobiernos autónomos Deben estar descentralizados deben fortalecidos, claro. estar fortalecidos. Ahora, ojo, ese apoyo no implica que nosotros, como en el caso como organización política y nuestros cuerpos legisladores, van a apoyar en esta tregua en los primeros 100 días y posteriormente la línea es apoyar las cosas positivas, Ah, por pero supuesto. también en contra de las cosas que consideramos que no son beneficiosas para el pueblo Ah, por portugués. supuesto, ¿no? Eso no quiere decir que de pronto después de que esto pase vayan a ver algunas cosas raras y ustedes... No, pero es chévere saber eso y también recordar, Fernando, me parece interesante, que yo siempre lo he dicho, cuando ganó el señor Guillermo Lasso, yo recuerdo cuando perdió Lasso, creo que fue con Moreno, híjole, hicieron un relajo de como 2 semanas, 3 semanas, que fraude, que fraude, que fraude, la lloradera, que fraude. Acá ganó el señor Lasso y Correa tenía todo el poder de movilización para hacerle relajo un mes entero, movilizar gente, pero era en vano porque sabían que el resultado se dio. Y Correa y Arauz fueron los primeros en decir, te felicitamos. Y Lasso tuvo el inicio más calmado en los últimos años. Y aún así fue un desastre como político. No, y no solo eso, en esa misma elección, cuando nosotros fuimos electos en el año 2021, me acuerdo que se produjo ahí una disputa por el cuarto puesto, ¿no? Por el cuarto curul, el quinto nuestro, perdón, pero era el cuarto nuestro, perdón, pero era el quinto curul, ¿no? El compañero Joao Cuña que peleaba, pero hicieron carga común algunas otras candidaturas que incluso tuvieron una votación extremadamente baja y alegaban fraude. O sea, no puede usted que usted sea demócrata, las cosas están bien. Y peor nosotros, usted sabe perfectamente, Nelson, que somos la organización política más perseguida en este país. Nos Claro. quitaron el partido que Rafael Correa fundó, nos impedían participar en los espacios democráticos, por eso participamos inicialmente con Compromiso Social, después a Compromiso Social estaban haciendo Claro, haciendo tuvieron que irse problemas, al centro tuvimos democrático.
a Centro Democrático para poder participar en las elecciones en el 2021. Recuperamos Centro Democrático como, perdón, la lista 5, ahora sí como Revolución Ciudadana y dirigida por los líderes históricos de nuestra organización política. Por eso incluso la directora nacional es Marcela Aguiñaga y toda la lista de las personas que conforman el buró. Somos una organización que, pese a la crisis institucional del régimen de partidos políticos en el Ecuador, somos la única que ha salido fortalecida, porque el fenómeno Lazo y el fenómeno Moreno los ha destruido a todos. Si hacemos un repaso muy rápido, Nelson, tú tienes al partido de gobierno, creo que ganó las elecciones en segunda vuelta, mintiendo, engañando al pueblo ecuatoriano, sacó apenas 12 legisladores, ni siquiera podían constituirse en bloque. Y no solo eso, sino que en estas elecciones, luego de 2 años, ni siquiera participan en las mismas elecciones que estamos abocados y que son de manera anticipada. Tienes a una izquierda democrática también por los conflictos internos, provocado precisamente porque un sector de ese partido apoyaba a Guillermo Lazo. Recordemos cómo llegó Guadalupe Lloris y con qué organizaciones políticas la apoyaron. Y tienes al propio Pachacuti. Estas dos organizaciones participa en este periodo electoral y tú tienes una particularidad en estas elecciones, con excepción de nuestra candidatura, con excepción de Luisa y Andrés, que provienen de nuestros procesos organizativos. Luisa, por ejemplo, fue nuestra secretaria ejecutiva del movimiento, luego de la persecución en octubre del 2019, en la que lo metieron preso a Virgilio Hernández, que era nuestro secretario ejecutivo en ese momento, y Luisa asumió un rol en momentos muy críticos y duros. El resto de partidos están en partidos prestados y son candidatos de alquiler. O sea, es una situación grave desde el punto de vista del régimen de partido y de la democracia en Ecuador. Fernando, la única organización... en eso tienes toda la razón, porque creo que con saña y alevosía se dedicaron a hacer cambios incluso en el Código de la Democracia, intentando restarles poder con el tema del método. Perdóname, pero el método es una clara... Lo demuestra, así es. Precisamente para perjudicar, y terminan siendo perjudicados ellos, porque el partido que gana las elecciones en segunda vuelta sacó apenas 12 legisladores. O sea, les rebota, ¿no? Porque le en función del odio. Y ahora seguimos con el Webster. ¿Cómo visualizan ustedes desde el método de Webster sus curules? A propósito de que es distinta la campaña ahora porque tienen número propio, tienen partido propio, tienen alcaldes, tienen fuerza, porque el resultado que ustedes obtuvieron en las seccionales, que recién pasó hace poquito, sino que vivimos tan acelerados que parece que fue hace 3 años, ¿cómo ves ahora tú esa proyección? ¿Va a aumentarse? Bueno, en el caso de Manabí, el compromiso nuestro es consolidar los 7 curules de 9 en la provincia de Manabí, entre los 2 distritos, ¿no? Nosotros estamos en el distrito sur, la apuesta es 4. ¿Y por qué no el quinto? Estamos peleando. Nosotros igual a la compañera Ingrid, que es nuestra quinta candidata, una joven luchadora, peleadora, estamos trabajando, pero a veces el método es dividido para 9, se vuelve difícil, no imposible. La apuesta nuestra es trabajar por todos los asambleístas como lo hubiéramos hecho si existiera el método de home, pero eso no existe y en el norte igual. Y a nivel del país hemos mejorado ostensiblemente en provincias donde en algunas provincias nos fue esquiva, por ejemplo como en la provincia de Cañar, donde no tuvimos, en el caso de la provincia de Bolívar, donde no tuvimos legisladores en el periodo anterior, y en algunas provincias amazónicas. Entonces nuestra apuesta es llegar a 60 compañeros legisladores. Claro, yo decía eso más o menos. Yo más o menos tiraba el número y decía... Yo procuro ser muy apegado a la realidad, ¿no? Porque ustedes terminaron teniendo 47, 49. 47, salimos realmente 49, 2 traicionaron. 2 se fueron. Y yo decía, bueno, con toda esta avalancha de cosas distintas que han ocurrido y con las elecciones seccionales, yo sí digo que van por los 60 asambleístas. Y esta es una curiosidad que me gustaría hablar contigo. A ver, la discusión eterna acá no es si Luisa gana o pierde. O sea, la discusión no es esa. Luisa ya ganó la primera vuelta. Nadie está discutiendo. Hay 2 cosas que nadie discute, que Luisa está arriba y que Armigos está al último. Un saludo para Armijo. Sí, pero la disputa está precisamente en quién quiere ser segundo, porque ahorita el segundo está los indecisos.
Entonces, esa es la Ustedes pelean el realidad. tercero. Así es, pero claro, el indeciso va a bajar, ¿no? El Por indeciso va a supuesto. bajar y va a subir, pero la disputa está en, la duda está en quién es el segundo, ¿no? De lo que se puede presumir y ver es que tú tienes cuatro candidaturas, y yo digo sin nombre, ¿no? Sin orden de o sea, el orden, el nombre, de la forma que lo voy a nombrar no No es significa el un orden, orden ya. de o sea, yo creo que está la candidatura de Yacu Pérez, está la candidatura de Topic, está la candidatura de Otto y está la candidatura de Villavicencio, que son los cuatro que quieren estar. Pero no hay cama para tanta gente el espacio, entonces unos van a terminar quinto, tercero, cuarto, ¿no? Ese es el panorama. ¿Por qué? Ya. Porque el tiempo se convierte para estas candidaturas en el principal adversario, ¿no? Ujú. Porque son candidaturas que nacen uno desde grupos y espacios de poder que no haya nada abajo, o sea, no hay ninguna estructura, por eso ves que es el marketing, es el deseo, es el ego, es el esto, pero no es que tras esas candidaturas existen grupos, incluso existen grupos de poder, ¿no? Pero no es una organización política que los apadrina. Claro, no hay un pilares No hay que una se puedan sostener, ideología. que por Así es. Tú, ejemplo, tú tienes a un Villavicencio, por ejemplo, candidato en el partido de la señora Romo, que él criticaba y cuestionaba de haber estado en el terrible. reparto de los hospitales con Daniel Mendoza, con Guitardo, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, y claro, no, es que esos son acuerdos, ¿eh? Entonces No, tratan de eso ya la justificar. gente lo va a analizar. Un voto que un partido suma que no suma, ¿no? Y que tuvo una participación desastrosa y que entró por la ventana de la vicepresidencia de la República y que ahora trata de justificar incluso de mala manera el pagar la deuda externa en plena pandemia, ¿no? Cuando Ujú. más necesitábamos ese dinero para salvar vidas de ecuatorianos, esta gente Y prefirieron él, no, pagar la Otto deuda lo externa. dijo, Otto lo reconoció, Otto lo Lo dijo digo, y lo digo, ¿no? Pero tratan de justificarlo, ¿no? Que los organismos bilaterales, que el FMI no nos hubiera sancionado, cuando en otros países se sentaron con las multilaterales y dijeron, señor, ahorita es imposible porque la vida del ser humano de mis compatriotas está por encima de la deuda. pero sí, incluso hasta hubo un pronunciamiento en donde se dijo que por favor, tranquilos, no se pague, hay que comprender porque el tema fue Después, mundial. Fernando, y pagaron anticipadamente, ¿no? imagínate tú, esto es lo que a mí me causa curiosidad, es lo que me causa interés, es sobre el tema del voto útil, del indeciso o de la gente que no sabe por quién votar, pero quiere hacer algo por el país. Fernando, en esta primera vuelta, si la proyección pasa como pasa, Luisa gana la primera vuelta. No sabemos quién la va a acompañar, no sabemos si se acaba en primera vuelta o si hay segunda vuelta. Pero la discusión no es esa, la discusión es esa. Lo que no se discute es que Luisa gana. Luisa gana y algo que no se está hablando es que Luisa gana la asamblea. Y esa asamblea se gana en primera vuelta. Es decir, este día domingo o esta semana, perdón, del agosto, nosotros tenemos una presidenta o una segunda vuelta, pero ya tenemos una asamblea, Fernando. Ya tenemos una asamblea. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que la gente debe analizar que de una u otra manera, si este país debe arrancar, tiene que tener asamblea y tiene que tener presidente. No puede haber, Fernando, y quiero tu criterio, no puede haber un como Lazo. No puede haber un Lazo y otra asamblea. No, no se va a poder. Si ustedes son asamblea, lo más lógico es que sea presidencia. Sí, sí, y ese es el reto y por eso estamos trabajando, por eso quemamos la suela de los zapatos, porque acostumbramos a escuchar a la gente. El trabajo territorial nosotros no lo entendemos como ir a saludar a la gente, ¿no? Claro. Sino realmente también mejorar. A mí me ha servido mucho, y no ahorita en esta campaña, sino en las anteriores, el escuchar. O sea, la gente tiene siempre algo que decir y siempre conoces más. Por ejemplo, estamos trabajando una reforma al COI. Bacán. Me reuní con jueces y fiscales y me dicen, Fernando, porque yo digo, bueno, nos toca combatir al crimen organizado como Estado, como gobierno, y tienes que hacer una importante, no solamente equipar a la policía, fortalecer los nogales de control interno, mejorar sus capacidades operativas, crear grupos especiales para combatir nuevas formas de delitos como el tema de la extorsión o la vacuna, Ujú. pero además necesitas tú tener una justicia que realmente aplique la ley. ¿Por qué? Porque esto es lo que está pasando. Ahora me decían, mira, esto, porque hay corrupción, tanto en la policía como en la función jurisdiccional.
Entonces necesitamos tener jueces probos, necesitamos tener fiscales serios, pero también hay resquicios, ¿no? O Ya. sea, no es posible. Entonces estamos elaborando propuestas para ganar tiempo, ¿no? En el momento en que nos volvamos a posesionar, empezar a presentar propuestas, trabajar, contribuir de manera positiva. Mira, y es falso la narrativa que construyó Lazo, de que la Asamblea no le debe gobernar. Ahorita que no tiene Asamblea Nacional, Falsísimo. pregunto, ¿qué? ¿Qué? Ah, no, es la Corte Ahora es la Constitucional corte. ahorita la que no le deja. Y es la Corte de Trujillo y del acuerdo de los grupos oligárquicos que lo hicieron cuando estaba Julio César Trujillo en el Consejo de Ujú. Participación Ciudadana Transitorio. Entonces, ¿de qué están hablando? Porque sus niveles de prioridad, ojo con esto, Nelson, no es solamente de que son incapaces, indolentes. No, al final yo al principio construí ese discurso, pero después nos dimos cuenta, y el caso Gran Padrino lo evidenció, es de que esta gente, sus niveles de prioridad estaban enfocados en otro lado, en el Ujú. business, en el billete, en el lleve, en pagar la deuda externa porque ellos son tenedores de bonos, o sea, se terminan pagando ellos mismos. Claro. En el gran negociado, si tú miras en estos días que no hay asamblea, ¿cuáles son los niveles de prioridad? Crear este tema de las zonas francas, Que le rechazaron. que se logró, eh, claro, pero por el tema de business, Claro. para beneficiar a los grupos de poder, ¿no? Imagínate que el único sector de la economía que salió fortalecido con el COVID, ¿no? Fue el sector financiero, Claro. la banca. Entonces ellos están por ahí. Ahorita quieren vender el Banco del Pacífico. Entonces, porque angelitos no son. Y el caso Gran Padrino evidenció todo el entramado de corrupción. Recordemos por qué era el juicio político a Guillermo Lazo en la Asamblea Ujú. Nacional. A propósito, ¿se retomará aquello, Fernando, o se quedará ya en el olvido? El tema del juicio. A ver, aquí hay que ver temas de prioridades. Nos toca a nosotros, de manera constitucional, revisar los decretos que ha hecho Lazo en el tiempo que no ha habido asamblea. Perfecto. Eso es parte de nuestra responsabilidad. Pero, y vamos a continuar con las labores de fiscalización de todas las atrocidades que han hecho, pero también debemos enfocarnos en trabajar, Claro. en ir hacia adelante, porque la ciudadanía no soporta más. O sea, el tema de la seguridad es un tema grave. El tema de la generación de empleo, de mejorar la economía, de fortalecer al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de fortalecer el sistema de salud pública, no amerita. O sea, además un tiempo corto, ¿no? Somos 18 meses Bastante de corto. gobierno, hay que trabajar todo, ¿no? Y los primeros meses son cruciales. No hay un día que perder en la gestión pública. Y decía el señor Rafael Correa que estaban a muy poco de lograr esta gesta histórica, primero de tener una mujer y luego de ganar en primera vuelta. Y una estrategia que decía él Y Manavita, ¿no? Y y Manavita. Manavita, pues, de Canuto creo que es, o de Calceta. Canuto, que es del Cantón Chone, Oh, perfecto, choneña todavía. Entonces, la parroquia. decía que la militancia debe, como estrategia, a ver si lleva un indeciso, porque el ausentismo también puede perjudicar. ¿Cómo ves esa estrategia, Fernando? De pronto de convencer a un indeciso. Claro, tenemos que salir un poco del voto duro Claro, del confort. y contradicción, y esta contradicción siempre tratan de llevarla, lo hicieron en el 2021, de como el problema del país es entre correístas versus anticorreístas. No, el problema del país es un tema de visión, es entre neoliberalismo y desarrollismo, Yeah. es entre pobres y gente que quiere seguir yugado al país, es un modelo de gestión, es entre posiciones ideológicas políticas contrapuestas de que llevan a los niveles de pobreza, como es la aplicación de los modelos neoliberales, y vemos ahora las consecuencias. Tenemos que ir hacia ese estado de bienestar que los empezamos a construir, que empezó a consolidarse cuando Rafael Correa gobernaba durante 10 años. Pero esta gente que son los dueños de construir narrativa falsa. Por ejemplo, ahorita, en estos días, todos los fake news, las noticias falsas, de que nosotros queremos descorrizar. O sea, Claro. la vieja confiable, ¿no? Mm. Como eso les ha funcionado, que nos íbamos a convertir en Venezuela. Oiga, estamos peor que Sinaloa. Claro, así es. Así es. Y esta gente construye falsedades, construyen mentiras. En la campaña anterior que
el vínculo en la campaña del ELN y de la guerrilla colombiana a la Nunca se campaña, demostró no eso. pudieron demostrar, podido demostrar nada en los juicios contra Rafael Correa, contra Jorge Glass, con ninguno de los compañeros, porque nosotros somos gente que podemos en principio, llegamos al poder para gobernar y para servir al país. Por eso se pudieron hacer obras de Ujú. todo tipo. En las conversaciones que uno tiene con transportistas, me dicen, Fernando, nosotros teníamos el plan Renova, en la que podíamos renovar nuestras Claro, unidades y así estamos a bajo interés por medio de la CFN. Y ahorita tenemos que acudir porque ya la CFN ni siquiera está para darnos crédito y tenemos que ir a la banca privada a un chutica, ¿eh? crédito, a un interés sobre el 16%. Ujú, Hablamos con los campesinos, no se respetan los precios de sustentación, ujú. no hay quilla agrícola, no hay presencia del Estado en los territorios y por eso vemos que los niveles de delincuencia han crecido. O sea, al ver, y uno cree que lo termina viendo todo, pero siempre hay un hecho noticioso que dice, esto Por supuesto. no lo consigo. ¿Cómo concibes tú? Que sabíamos que el gobierno no controlaba los centros penitenciarios, lo sabíamos, porque tantos amotinamientos que han habido, ya hemos visto al señor Cobos trepado en un payloader, supuestamente derribando esto, una tanqueta, pero Natilla, los pabellones seguían controlados por las bandas del crimen organizado. Pero de pronto, y ves que descubren de todo adentro, Sí, hasta pero de piscinas. pronto encontrar cosas en las oficinas de las NAE y no escondido en un cajón, que de pronto alguien Caletado. pasó y guardó eso, pero encaletado en el cielo raso, o sea, y eso no lo hicieron en un minuto. O sea, el nivel de corrupción es gravísimo de las autoridades llamados a brindarle seguridad y controlar los centros penitenciarios. Entonces uno cree que ha visto todo, pero siempre hay algo que Fernando, nos termina una de sorprendiendo. las primeras cosas en ese tema es, por ejemplo, no sé, tal vez depurar todo el sistema de autoridades que manejan la seguridad en este país. Hay que mejorar, por eso hay que fortalecer a la policía, porque hay buenos elementos, porque Sí, claro que pueden sí. decir que nosotros y no, hay muy buenos elementos profesionales, muy bien formados, muy bien capacitados. Por eso el equipamiento es importante, pero también hay que mejorar los niveles de control interno, la Claro. contrainteligencia y tal. Por eso hay que crear estos grupos especiales. Luis ha dicho, por ejemplo, tenemos que crear un grupo especial para combatir a la vacuna, a la extorsión, Ujú. que son nuevas formas de delitos que no los conocíamos en el país. No se había No, dado. no lo, así es. Entonces, por eso tienes que adecuar y también tienes que adecuar la norma. Por ejemplo, una idea que estamos puliéndola es de que estas personas que incurran en estos delitos, y por lo tanto habría que reformar los artículos 699 y 698 del COI, para que estas personas, por ejemplo, no reciban beneficios en el sistema penitenciario, por lo tanto en el sistema abierto como el sistema semiabierto, ¿no? O sea, que no reciban estos beneficios de prelibertad, etcétera. Entonces, hay que endurecer, en este caso, las penas en estos casos Claro. Para que particulares. no sea como que muy fácil hacerlo o sigamos haciendo porque justamente este delito está facilito. Fortalecerlo y ahí para que por lo menos tengan un poco de miedo. Así es, así es. Muy bien, ahí estamos entonces, Fernando. A pocos días, Nelson, a pocas horas. ¿Cuál es tu mensaje para la gente y por qué tienen que votar por la RC5 Revolución Ciudadana? bueno, lo primero, los otros pueden decir las otras 7 candidaturas, pueden decir lo que sea. Ya lo hicieron, ya han mentido, se pusieron zapatos rojos, hicieron lo que sea, pantalones a veces se vestían de manera estrafalario para ganar supuestamente a los millennials, a la generación Yeah. Z, etcétera. ¿No? ¿Cómo esto clasifica? Escuchaba tu entrevista al joven dirigente nuestro de Milagro. Además, saludos a Milagro, su tierra, Sí, maestro. sí. Este, veíamos esas clasificaciones que a veces las personas, pero los estrategas la dominan. Ellos pueden decir lo que quieren, pero nosotros no vamos a improvisar. Nosotros vamos a gobernar porque sabemos cómo hacerlo. Por eso con Luisa y con Andrés, este equipo importante, tenemos cuadro suficiente en ministros de Estado, no un nombre, no. Nosotros no vamos a ver como Lazo, como Moreno, ¿de dónde saco mis ministros? No,
Nosotros tenemos todo un Eso es equipo que bueno. hemos trabajado este año con un plan de gobierno viable, posible, realizable en los tres ejes importantes que en esta campaña hemos puesto al servicio del país, que es el tema de la seguridad, el tema del empleo y el tema del bienestar. Fernando, y en ese punto un dato curioso, escuchaba mucho el asunto de algunos comunicadores de rogar que vaya a la segunda vuelta y de solicitar que por favor los que están peleándose en los últimos puestos no se peleen, es decir, no se pelee Otto con Herbas, ni Herbas con Topic, ni Topic con Yacu, ni Yacu con Villavicencio. ¿Por qué? Sea quien sea que pase a la segunda vuelta, decían estos analistas, se van a necesitar. Es decir, Fernando, si hay segunda vuelta, va a haber un reparto entre estas personas y seguiremos sufriendo las consecuencias. Bueno, el reparto pueden hacer entre ellos, pero ahí hay que ir a los votantes, a la gente que no se deje engañar. Por eso aquí el mensaje final es, ya no pueden seguirnos engañando. Nosotros transformamos al país cuando gobernamos, en beneficio de todos los ecuatorianos y de todas las regiones del país, porque recordemos cómo era el Ecuador antes de Correa. Eran la obra pública, y yo vengo de una provincia que nos hemos sentido marginados históricamente porque la obra pública ni siquiera se quedaba en dos provincias, se quedaba en dos ciudades, en Guayaquil y en Quito. Claro, Era un país nacionalista y por ahí desigual. algo Cuenca recibía. Entonces la obra pública se ha diseminado porque nosotros, otra particularidad nuestra, Nelson, que a veces no se la ve por la profundidad que tiene, no nos debemos a ningún grupo de poder. Claro. Nosotros solo nos debemos al pueblo ecuatoriano y a todos los ecuatorianos. Fernando Cedeño, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima y pues ya a esperar que todo salga bien el 20 de agosto. Chau, chau. Buenos días.